Simplemente se sentó en silencio, el contenido de cada uno de la presencia de los demás. Y así su historia se desarrollaron, no como uno de pérdida o de añoranza, pero de triunfo y satisfacción. Ellos se enfrentan a lo desconocido juntos, desafiando las probabilidades y las expectativas para labrarse un futuro lleno de propósito y amor. Sus bond, forjado en el crisol de la adversidad, se habían convertido en algo eterno, un testimonio del poder de conexión y valentía. Bajo la interminable extensión del cosmos, que vivieron felices para siempre, no obligado por las limitaciones de los mundos, pero unidos por las infinitas posibilidades de la Spider, la cadencia rítmica de lluvia, todas se convirtieron en fuentes de inspiración, recordatorios de la vida belleza inherente. Para la cazadora, el Journey representó una reclamación de ello. Con cada milla recorrida, ella derramó capas de miedo e incertidumbre, abrazando su identidad con renovados vigor. Las cicatrices en su cuerpo ya no heridas simbolizadas. Eran insignias de honor, testimonios de su supervivencia. Ella los pasos se hicieron más ligeros, su postura más confiada mientras recuperaba su papel como guardián del equilibrio y la armonía, juntos, se convirtieron en arquitectos de cambiar, moldeando sus destinos con cada decisión, cada acción. Ellos entendió que su vínculo trascendía necesidades individuales, sirviendo en cambio como un faro de esperanza en un universo fracturado, donde quiera que su camino los llevara, juraron lleven esta verdad con ellos, difundiendo su mensaje para aquellos dispuestos a escuchar, a medida que se aventuraban más profundamente en el desconocido, el soldado y el extraterrestre un tres encarnaba la resiliencia y la unidad. Su historia estaba lejos de terminar. Su destino aún envuelto en misterio, sin embargo, armado con confianza, coraje y un vínculo inquebrantable, se enfrentaron al futuro sin miedo. Lo que sea que se avecinara, lo harían encuéntrenlo juntos. Dos almas entrelazadas por el destino, listo para abrazar lo que sea aventuras esperadas. El viaje los guió a lugares que ninguno de los dos podría haber imaginado, atravesaron densas selvas donde viñas colgados como cortinas, cristalinos cruzados ríos que brillaban bajo el sol, y escalé acantilados irregulares que raspaban los cielos. En el camino, ellos encontré criaturas maravillosas y temibles. Algunos los saludaron con curiosidad, mientras que otros probaron sus resuelve. Solo cada desafío fortaleció su vínculo, forjando una asociación inquebrantable basada en la confianza y respeto mutuo. Una noche, como el crepúsculo pintó el cielo en tonos de ámbar y violeta, alcanzaron un despejando a diferencia de cualquiera que hubieran visto antes. En su centro se alzaba un macizo árbol, antiguo e imponente, sus ramas estirándose hacia las estrellas como si intentara para tocar el infinito. El aire a su alrededor tarareaba débilmente, cargado de energía que hizo que la piel de Cal hormigueara. El un tres se congeló por un momento, su resplandor ojos muy abiertos con reconocimiento. Ella se acercó al árbol lentamente, con reverencia. Colocando su mano sobre su torso nudoso. A pulso suave de luz irradiada hacia afuera, envolviéndola en calidez. Cal observó asombrados cuando los símbolos comenzaron a aparecer en Elladrar, brillando débilmente en respuesta a ella toca. Fue entonces cuando se dio cuenta de esto no era un árbol cualquiera. Era una puerta de entrada, una conexión con su mundo. Su gente había dejado marcadores como este a lo largo del cosmos. Líneas de vida destinadas a guiar los que se perdieron en casa. Lágrimas brotó en sus ojos luminosos mientras ella se volvió hacia él. Su expresión una mezcla de alegría y tristeza. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, el peso de lo que quedaba por delante se resolvía entre ellos, esta era su oportunidad de regresar, a recuperar la vida de la que había sido arrancada, para reunirse con sus parientes y satisfacer la destino. Pero irse significaría separarse maneras, rompiendo el vínculo que habían trabajado tan difícil de construir. Cal sintió su corazón apriétate con la idea. Sin embargo, él sabía que no podía interponerse en su camino. Ella pertenecía entre las estrellas. Él siempre había sabido eso en el fondo. Deberías irte, dijo, suavemente, su voz apenas audible sobre el susurro de las hojas. Esta es tu casa llamándote. Ella sacudió la cabeza con vehemencia, acercándose a él. Con gestos urgentes, trató de transmitir algo, cualquier cosa que pueda tender un puente la brecha entre sus idiomas. Finalmente, ella tomó su mano y se la colocó sobre su corazón, presionándolo firmemente contra su pecho. Su latido del corazón zumbaba constantemente bajo su palma, estable y fuerte. Entonces ella señaló el árbol e imitó el movimiento nuevamente, dibujando una línea invisible entre ellos.
La comprensión amaneció en Cal. Ella no le estaba pidiendo que la dejara ir. Ella era invitándolo a venir con ella. El aliento atrapado en su garganta como la realización se apoderó de él. ¿Podría él dejar todo atrás, el planeta que él sabía, los restos de su antigua vida por lo desconocido? ¿Por ella? La respuesta llegó sin dudarlo. Él asintió, su agarre apretando su mano. Si ella creyera podrían enfrentar lo que les esperaba juntos, entonces él también. Juntos, ellos caminó hacia el árbol. Sus pasos sincronizados como los símbolos brillantes acampanado más brillante. El aire brillaba a su alrededor, distorsionando la realidad hasta el bosque disuelto en un caleidoscopio de luz y sonido. Cuando los brillantes desvanecidos se encontraron parados sobre un mundo nuevo, un lugar bañado en perpetuo crepúsculo, donde las lunas gemelas arrojan plataluz sobre llanuras onduladas salpicadas de flora bioluminiscente. Por encima de ellos, constelaciones desconocidas aún impresionantes tirados sin cesar el cielo. La cazadora alienígena jadeó. Ella la cara se ilumina de asombro mientras ella hitos reconocidos grabados en ella memoria. Ella tiró de la col rizada hacia adelante, emoción burbujeando dentro de ella mientras ella gesticuló salvajemente en el horizonte. Como ellos caminó, las figuras emergieron de las sombras. Seres como ella, altos y radiantes, sus formas adornadas con cristales y plumas. Se acercaron con cautela al principio, pero al ver ella, sus expresiones cambiaron a unas de asombro y alivio. Las palabras fluyeron entre ellos en tonos melódicos, un idioma que Cal no podía entender, pero no hacía falta. Vio la reunión en sus abrazos, lo escucharon en sus risas, lo sentí en el calor que los rodeaba. Una figura mayor dio un paso adelante, su presencia al mando pero gentil. Estudió la col rizada intensamente, su mirada penetrante pero no cruel. Después un momento, se inclinó profundamente, extendiendo un mano en saludo. Aunque la col rizada no lo hizo conocer las costumbres de este mundo, él reflejó el gesto, ganándose una sonrisa de aprobación. A través de gestos y compartidos miradas, el mensaje era claro. Él era bienvenido aquí, no como un extraño, sino como familia. En los días siguientes, Cal adaptado a este extraño nuevo mundo junto a ella. Construyeron una casa juntos cerca del borde de un resplandor lago, creando un santuario que se mezcló elementos de ambas culturas. Ella le enseñó los ritmos de su gente, presentándole tradiciones pasadas a través de generaciones. A su vez, él historias compartidas de su propio mundo, cerrando la brecha entre sus historias y creando algo completamente nuevo. Su amor se convirtió en leyenda entre ella amable, celebrado como prueba de que incluso en un universo dividido por diferencias, unidad era posible. Juntos, trabajaron para sanar las heridas infligidas a ella patria, usando su conocimiento combinado para restablecer el equilibrio y la armonía. Donde una vez hubo conflicto, ahora era la esperanza, un faro que brillaba intensamente por todo por ver. Pasaron los años, y aunque Calen nunca olvidó el mundo que le quedaba detrás, sabía que había encontrado su verdadero yo. A casa. En noches tranquilas, cuando el gemeló las lunas colgaban bajas en el cielo, él y su amado se sentaría fuera de su morando, mirando hacia arriba a las estrellas. A veces ella señalaba constelaciones, contándole historias de héroes y vagabundos que la habían moldeado la historia de la gente. Otras veces ellos. Arriba. Su espíritu ardía brillantemente, iluminando incluso los rincones más oscuros de su existencia compartida. Él admiraba capacidad de adaptación, de encontrar la belleza en ellas cosas más simples, el canto de un pájaro, el textura de la corteza, el patrón de escarcha en hojas. A su vez, parecía intrigada por su conocimiento de la guerra y la estrategia, a menudo observándolo mientras practicaba taladra o afila su hoja. Sus diferencias, antes barreras, ahora servidas como puentes. Donde uno carecía de habilidad, el otro sobresalieron, creando un equilibrio que ninguno de los dos había experimentado antes. Juntos, formaron un equipo capaz de superando cualquier obstáculo. Sus combinados fortalezas que los hacen casi imparable. Pero a medida que sus vidas entrelazadas, las preguntas persistían en el detrás de la mente de Cal. ¿Cuál era ella, verdadero propósito aquí? ¿Por qué había venido a este planeta? ¿Y lo que le esperaba más allá del bosque? Estos misterios pesaron pesadamente sobre él, aunque no se atrevió a diles en voz alta. Por ahora, su frágil paz fue suficiente. Un momento fugaz de calma en un universo plagado de caos. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos lavanda y dorado, el cazador alienígena hizo un gesto para que Cal se sentara a su lado.
fuera de su refugio. El aire era fresco, llevando el débil aroma de flores florecientes y tierra húmeda. Ella apuntando hacia arriba, su dedo trazando patrones entre las estrellas. Su expresión era reflexivo, casi reverente, y Kale siguió su mirada, cautivada por la inmensidad de arriba. Por un momento, el silencio los envolvió, roto solo por el lejano ulular de un búho y el susurro de hojas agitado por un suave brece. Luego, con movimientos deliberados, ella comenzó a imitar formas en la tierra con sus dedos. Círculos, espirales, líneas que se cruzan en ángulos extraños. Kolrisada miró atentamente, dándose cuenta de que estaba tratando de comunicar algo profundo. Aunque no pudo comprender completamente el significado detrás de sus símbolos, él sintió su importancia, el peso de historias antiguas entretejidas en cada marca. Sus gestos se volvieron más animados, sus manos moviéndose más rápido como impulsadas por urgencia. Ella se detenía ocasionalmente para mirarlo, sus ojos luminosos buscando comprensión en su rostro. Cuando finalmente hizo una pausa, su pecho se levantó. Y cayó con esfuerzo, y ella se inclinó de vuelta, esperando su respuesta. Kolrisada dudó, luego se acercó para rastrear uno de los símbolos mismo, imitándola a ella emociones anteriores. Un destello de aprobación cruzó sus facciones, y ella asintió, animándolo a continuar. El intercambio marcó el comienzo de una exploración más profunda de sus orígenes. Durante los días siguientes, ella presentó él a las reliquias escondidas dentro de su refugio, curiosos dispositivos que tarareaban débilmente cuando tocados, fragmentos de mapas grabados, láminas translúcidas y orbes que pulsaban con luz suave cuando se mantiene en alto. Cada uno artefacto parecía contar parte de ella historia, insinuando una civilización inmensamente diferente a la suya. A través del juicio y el error, se juntaron fragmentos de su pasado, construyendo un mosaico de su vida ante sus caminos cruzados. Cal se enteró de que ella aclamaba desde un reino mucho más allá de las estrellas, un lugar donde los seres prosperaron en armonía con la naturaleza, extrayendo energía de cuerpos celestes y viviendo en simbiosis con su entorno. Su gente era cazadores, sí, pero también protectores, encargado de salvaguardar lo delicado equilibrio de ecosistemas entre galaxias. Ella habló de viajes emprendidos, batallas peleadas y sacrificios hechos, todo al servicio del mantenimiento cósmico equilibrio. Sin embargo, había tristeza en ella, cuento también. El conflicto se había desgarrado su patria, interrumpiendo la paz de ella preciado. Las fuerzas desconocido la había llevado tipo de dispersión, buscando un refugio donde se puede encontrar. Ella misma había huyó perseguido por enemigos que buscaban explotar la conexión de su especie con el cosmos. Su llegada a este planeta en el que habían sido accidental. Un intento desesperado por supervivencia que dejó a su suerte y sola. Escuchando la fragmentada la narrativa, la Kolrisada sintió una punzada de culpa. Aquí estaba él, un soldado criado para la guerra, sentado al lado de alguien cuya la existencia giraba en torno a preservar la vida. El contraste entre sus mundos era austero, pero de alguna manera habían encontrado terreno común. Se preguntó si el destino había los unió por una razón, si su reunión tuvo un significado más allá de mera coincidencia. A medida que profundizaban más en su historia, Cal notó sutiles cambios en su comportamiento. Ella se volvió más animada, sus movimientos cargados de propósito. Había un fuego en ella ahora, una determinación de recuperar lo que había sido perdido. Ella pasó horas derramándose sobre ella reliquias, estudiándolas con renovada intensidad, como si buscara respuestas escondidos en sus profundidades. De vez en cuando, ella le hacía señas, más cerca, instándolo a examinar ciertos artículos junto a ella, compartiendo ideas obtenido de años de experiencia. La colaboración adquirió nuevas dimensiones. Juntos, pusieron a prueba los límites de ella tecnología, experimentando con formas de aprovechar su poder. Algunos intentos fallidos espectacularmente, dando como resultado chispas y humo que los envió luchando por cubierta. Otros arrojaron resultados prometedores, revelando capacidades que ninguno de los dos tenía anticipado. Con cada éxito, ella la confianza creció, reforzada por la Kolrisada apoyo inquebrantable. Pero el progreso llegó a un costo. Mientras empujaban los límites, las tensiones hervían a fuego lento bajo la superficie, la frustración burbujeaba durante experimentos particularmente desafiantes, conduciendo a intercambios acalorados donde los gestos no lograron transmitir la complejidad de sus emociones. Una vez, después de un juicio particularmente desastroso, ella irrumpió en el bosque, dejando Kolrisada sola con restos carbonizados de su última creación.
Se sentó allí por horas, lidiando con dudas y arrepentimientos, preguntándose si se había excedido en su rol. Cuando regresó al amanecer, su la cara estaba llena de suciedad, sus ojos rojos bordeado por la falta de sueño. Sin una palabra, ella se arrodilló a su lado, colocando la mano en el hombro. El simple gesto habló mucho, reconociendo la tensión ambos sintieron al reafirmar su compromiso con la tarea en cuestión, sin decir palabra, comenzaron a limpiar el desorden, dejando de lado los desacuerdos para concéntrate en el panorama general. Estos los momentos de fricción solo subrayaron la profundidad de su asociación. Ellos fueron a aprender no solo sobre los demás mundos, pero también sobre ellos mismos. Cole Rizada reservas descubiertas de paciencia y creatividad que no sabía que poseía, mientras desenterraba una capacidad para vulnerabilidad y confianza que sorprendieron incluso ella. Su objetivo compartido de desbloquear los secretos de su pasado y forjar un camino hacia adelante los ató más fuerte que nunca antes. Y así continuó su viaje, impulsado por la esperanza y atemperado por la realidad. Cada paso los acercaba a comprender no solo los misterios del cosmos, pero también las complejidades de estructura, un hogar diferente a cualquier Cal tenía visto antes. Fue elaborado con cuidado meticuloso, combinando a la perfección en sus alrededores. Las paredes eran hechas de ramas entrelazadas reforzadas con barro y musgo, creando un efecto natural camuflaje. Fragmentos de cristal similares a los que tenía alrededor del cuello adornaban la entrada, atrapando la luz en deslumbrantes ráfagas. Dentro, el espacio era cálido y acogedor, forrado con pieles suaves y decorado con intrincados grabados tallados en las vigas de madera. Estaba claro que cada detalle había sido elegido con propósito, reflejando su visión única y de la personalidad. La col rizada se volvió hacia ella sin palabras. Su expresión era ilegible, pero había una leve sonrisa jugando en las esquinas de sus labios. Ella extendió su mano hacia él, con la palma hacia arriba, una invitación. Por un momento, él vaciló, abrumado por el significado de su gesto. Esto fue más que un espacio físico. Fue un símbolo de confianza, un testamento al vínculo que habían construido a lo largo del tiempo. Tomando una respiración profunda, él dio un paso adelante y colocó su mano en la suya, el sellado del tácito acuerdo entre ellos. Dentro, el aire estaba fresco y fragante, la realización del aroma de la tierra y la vegetación. Ella lideró él a una esquina donde una colección de extraños artefactos yacían prolijamente dispuestos, herramientas, armas y objetos cuyos propósito que no podía empezar a adivinar. Con movimientos deliberados, ella recogió uno tema tras otro, presentándolos a él como si compartiera fragmentos de ella historia. Aunque Cal no podía entender los detalles, sintió el peso de ella la historia, las pruebas y triunfos que la había moldeado en el ser que era hoy. A medida que pasaba el día, se sentaron juntos en un cómodo silencio, el límites entre sus mundos disolviendo poco a poco. Cal se dio cuenta que este lugar no era solo su hogar. Eso se estaba convirtiendo en suyo. Juntos, creó algo raro y precioso, un santuario nacido del respeto mutuo y comprensión. Y aunque ninguno de los dos sabía lo que deparaba el futuro, ambos lo sintieron que esto era solo el comienzo de su viaje. Los días que siguieron eran un borrón de actividad y descubrimiento. Cal se encontró pasando más tiempo en la casa recién construida de la cazadora alienígena de lo que hizo en su propio campamento improvisado. Cada visita reveló algo nuevo sobre ella. Su ingenio y su inquebrantable determinación de sobrevivir. Ella le enseñó a rastrear animales usando métodos que nunca había visto antes, confiando en las vibraciones en el cambio sutiles en el suelo y en el aire. A su regreso, él le mostró cómo usar las herramientas forjado en metal, explicando sus funciones con demostraciones de pacientes. Sus interacciones se volvieron más fluidas, menos dependiente de los gestos y más en sintonía con el instinto. Cal notó cómo ella pareció anticipar sus movimientos, a menudo entregándole exactamente lo que necesitaba incluso antes de que él preguntara. Asimismo, él aprendió a leer sus estados de ánimo, reconociendo cuando ella estaba inquieta o contenta simplemente por la inclinación de su cabeza o el ritmo de su respiración. Su vínculo se profundizó, trascendiendo el idioma y la cultura, arraigado en cambio en experiencias compartidas y respeto mutuo. Sin embargo, en medio del creciente armonía, hubo momentos de tensión. Una tarde, mientras trabajaban codo a codo refuerzo lateral del techo del refugio, Cal dejó caer accidentalmente una piedra pesada sobre su pie. Ella hizo una mueca, su brillante ojos entrecerrados de dolor. Pero ella no aléjate. En cambio, ella lo estudió atentamente, como calibrando si el acto había sido intencional.
Dándose cuenta de su error, Cal se agachó a su lado, murmurando disculpas y gentilmente inspeccionando la lesión. Cuando ella vio el preocupación genuina en sus ojos, la expresión se suavizó y ella le permitió para atender su herida. Tales incidentes, aunque menor, destacó la fragilidad de su relación. Confía, los dos entendido, no era algo que pudiérase de por sentado. Se requiere esfuerzo constante, voluntad de perdona los errores y sigue adelante juntos. Con el tiempo, estos desafíos solo fortaleció su conexión, enseñándoles paciencia y empatía. Como las estaciones cambiaron, también lo hicieron sus rutinas. La primavera trajo lluvias que empapó el suelo del bosque, obligándolos a pasar largas horas reparando fugas en el refugio. El calor del verano los llevó a buscar sombra cerca del río, donde pescaban y se bañaban juntos. Otoño pintó los árboles en tonos ardientes y recolectaban frutas y nueces para almacenar para el invierno. Durante esos meses más fríos, se acurrucaron cerca del refugio, compartiendo calidez e historias contadas a través de gestos expresivos y pantoima vívida. A pesar de todo, Cal se maravilló de ella resiliencia. A pesar de las dificultades, ella soportó, ella nunca se quejó ni dio. En la tranquila extensión de un bosque intacto por el tiempo, vivía un humano soldado llamado Cal. Su mundo había visto siglos de guerra. Pero él se había cansado de todo. Las interminables batallas, los gritos de los caídos y de los incesantes marchen hacia la destrucción. Un día, como él se alejó de su unidad durante una misión de patrulla, algo extraordinario sucedió. Un parpadeo de movimiento atrapó su ojo. Una sombra atravesando el árboles con gracia antinatural. En primer lugar, él pensé que podría ser un animal o tal vez uno de los muchos depredadores que vagaban estos bosques. Pero cuando él siguió cautelosamente, lo que descubrió lo dejó sin aliento. Agachado bajo el dosel de un enorme roble era una figura diferente a todo lo que Cal había visto jamás. Ella era alto, vivo y radiante de alguna manera, eso desafió la descripción. Su piel brilló débilmente bajo el moteado la luz del sol, como ondas plateadas líquidas sobre el agua. Sus ojos brillaban suavemente, charcos de fuego ámbar enmarcados por sarpómulos y rasgos delicados. Ella vestía prendas andrajosas unidas de hojas y pieles de animales, sin embargo, parecía mezclarse perfectamente con ella alrededores, casi camuflando la presencia. Alrededor de su cuello colgaba extraño baratijas, plumas, cuentas y fragmentos de cristal que tintineaba suavemente cada vez que ella se movió. Cal se congeló, sin saber si él debería acercarse o retirarse. La criatura antes de él no era humano. Podría haber, de eso no hay duda. Sin embargo, ella no parece hostil, al menos no de inmediato, en cambio, ella lo miró con recelo curiosidad. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras si tratas de descifrar quién o qué es lo fue. Él notó la tensión en ella, postura, la forma en que sus dedos se movían cerca de un arma atada a su muslo. Eso estaba claro, que estaba preparada para defender ella misma en cualquier momento. A pesar del impacto inicial, Cal sintió una abrumadora sensación de asombro en lugar de miedo. Esta cazadora alienígena irradiaba fuerza y resiliencia, cualidades que él profundamente respetado. Lentamente, levantó ambas manos para mostrar que no quería hacer daño. «Yo no soy aquí para lastimarte», dijo, su voz bajo y estable. Aunque él dudaba de ella, entendió sus palabras, esperaba su tono sinceridad transmitida. Durante varios largos momentos, simplemente se miraban el uno al otro, otros, dos seres de vastamente diferentes mundos suspendidos en la incertidumbre mutua. Entonces, sin previo aviso, la cazadora se puso de pie de repente, sus movimientos fluyen y preciso. Ella escaneó sus alrededores una vez más antes de fijar su mirada en la col rizada otra vez. Había inteligencia en ella, expresión, una profundidad que sugería que ella era mucho más que una criatura salvaje sobrevivida en el desierto. Aunque la col rizada no podía comprender completamente por qué, se sintió atraído a ella. Tal vez fue la soledad grabado en su rostro, reflejando el suyo propio cansancio del conflicto. O tal vez fue la innegable belleza de su forma, por lo que alienígena pero innegablemente cautivadora, cualquiera que sea la razón, se encontró a sí mismo incapaz de alejarse. Algo le dijo, sin embargo, este encuentro fue significativo, todavía no podía comprender cómo. Los días que siguieron se llenaron de cautelosos observación. Cal volvió a lo mismo, mancha en el bosque a diario, siempre con cuidado. Para dar a conocer su presencia desde una distancia.
Cada vez que la cazadora miraba a él se acerca, su comportamiento cambia sutilmente a lo largo de sus encuentros desde la sospecha absoluta, ella la postura se suavizó ante la curiosidad cautelosa. Al tercer día, ella incluso le permitió dejar atrás algo de comida que había traído, un ofrecimiento de buena voluntad. Para el cuarto día, ella lo aceptó, olfateando con cautela, antes de devorarlo con sorprendente velocidad. Se hizo evidente para Cal que ella estaba luchando. Su ropa era desgastada, apenas protegiéndola de los elementos. Su cuerpo tenía cicatrices, prueba de innumerables batallas lucharon y sobrevivieron, y aunque ella se llevó con dignidad, había un aire inconfundible de vulnerabilidad sobre ella. Ella no tenía refugio, no hay refugio seguro donde ella pueda descansar sin miedo al descubrimiento o ataque. La realización le golpeó con fuerza, a pesar de sus formidables habilidades como hunter, ella estaba sola y expuesta en un mundo que probablemente la veía como una forastero. Impulsados por la compasión y quizás un deseo de cerrar la brecha entre sus especies, Cal resolvió ayudarla. Comenzó a reunir materiales durante sus patrullas. Ramas robustas, hojas grandes para techar y enredaderas para unir todo, trabajando silenciosa y metódicamente. Él construyó un refugio pequeño pero resistente en lo más profundo del bosque, escondido entre un denso follaje, no era mucho, pero proporcionaría protección contra la lluvia y el viento, ofreciendo un lugar para recuperarse y planificar la siguiente movimiento. Cuando la estructura era completa, Cal dudó. ¿Vería ella su gesto tan intrusivo? ¿Ella rechazar su ayuda por completo? Convocando a su coraje, él la llevó al sitio una noche, guiándola en silencio hasta que llegamos al claro donde se encuentra el refugio. Se puso de pie. Por un momento, ella simplemente miró en eso, sus ojos brillantes se abrieron de par en par con sorpresa. Luego, lentamente, ella dio un paso más cerca, pasando los dedos por el corteza lisa de las paredes. Su expresión pasó de la incredulidad a la gratitud, aunque ella no dijo nada, no hubo palabras, necesario. En ese instante, Cal supo que hice lo correcto. Con el tiempo, su bond se hizo más fuerte. Se comunicaron a través de gestos, comidas compartidas y compañerismo silencioso. Cal aprendió a leer sus sutiles señales mientras se adaptaba a su presencia, confiando en él lo suficiente como para bajar la guardia. Juntos, ellos navegó por las complejidades de coexistencia, forjando una conexión. Ninguno de los dos lo había anticipado, pero ambos llegaron para apreciar. Cuando las semanas se convirtieron en meses, Cal notó cambios sutiles en el alienígena un 3. Ella parecía menos agobiada, sus movimientos más ligeros y su mirada más suave. Las cicatrices en su cuerpo todavía la marcaban pasado, pero ya no la definían enteramente. Ella comenzó a explorar los bordes del bosque más libremente, volviendo a su espacio compartido con newfound confianza. Cal se maravilló de ella adaptabilidad, su fuerza silenciosa que nunca vaciló ni siquiera en momentos de incertidumbre. Una mañana fresca, como luz dorada filtrada a través de los árboles, ella se acercó a él con un brillo inusual en sus ojos. Sin hablando, ella le hizo un gesto para que lo siguiera. Su más profundo en el bosque. Intrigado, Caleade, tejiendo a través de grueso maleza y agacharse debajo ramas bajas hasta que llegaron en una arboleda aislada. Allí, enclavado contra un afloramiento rocoso, se alzaba un nuevo